Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otro que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la ente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras, te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra lo que significa ser un auténtico seguidor de Cristo. Jesús vino a ser signo de contradicción. ¿En qué sentido? Porque él, frente a la ley emanada por el mismo Dios y revelada en Moisés y los profetas, viene a proclamar no la desaparición de la ley, sino el cumplimiento de la ley en el Nuevo Testamento, es decir, en la ley del amor, el mandamiento del amor. Y a razón de todo eso, él viene a transformar inclusive el sentido de la Pascua judía, que prefiguraba su propio sacrificio, pero que no podía quedar anclado allí, porque es justamente lo que él había venido a realizar, recrear todo de nuevo y centrarlo todo en su persona como verdadero sacerdote, víctima y altar. La transformación del sacrificio del templo en el sacrificio de sí mismo para realizar la voluntad del Padre que quiere salvarnos a todos nosotros. Un misterio de amor, un misterio de comprensión profunda. Pero para eso Jesús se transformó y se transforma todavía hoy en día en signo de contradicción. Y ahí donde nosotros vemos como Herodes, en un cierto sentido, quedaba impresionado por lo que Jesús decía, hacía, y dado que decían que se había incorporado en él el espíritu de Elías o de Juan el Bautista, él reafirmaba, no, 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 ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Pero en definitiva lo que quería era justamente dar a entender que era el mismo espíritu profético de Elías, de todos los profetas, y en Juan el mismo sentido del espíritu profético, y en Jesús de Nazaret se vislumbraba la misma realidad y la misma situación. El profetismo trae una consecuencia inmediata, ser signo de contradicción. Y así como Jesús
es signo de contradicción. También Juan, el que lo anuncia, es signo de contradicción, participando del mismo signo de contradicción de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan viene a reafirmar el valor de la ley para preparar los corazones a la conversión auténtica. Y por esa razón él le sacaba en la cara, le echaba en la cara a Herodes que él no podía estar casado con la esposa de su hermano Filipo, Herodías, porque eso era justamente adulterio. El adulterio, como ustedes bien saben, está condenado por la ley. Allí es donde vemos justamente la fidelidad de Juan. Él pudiera haber sido complaciente, él pudiera haber callado esa situación, pudiera haber hablado en general sobre el pecado del adulterio, pero no era necesario para algunos acomodado venir a decir que Herodes y Herodías estaban cometiendo adulterio. Pero él tocó con el dedo la llaga, metió la mano en eso, y él, por esa fidelidad a la ley, precursor del Señor, viene a padecer el encarcelamiento y después el martirio. Jesús nos invita, así como lo hace Juan y como lo hace básicamente el mismo Señor, a ser signo de contradicción. Cuando falte el amor, poner el amor; cuando haya odio, venir a transformarlo en consideración del otro, en aceptación del otro. Donde hay egoísmo, poner solidaridad; donde hay envidia, poner amistad; donde hay recelos, poner libertad; donde hay toda actitud de mentira, poner la verdad, es decir, contradecir el mal con el bien. Es allí donde vemos la importancia de ser fiel al espíritu profético de Cristo. Ahí es donde también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy yo signo de contradicción como cristiano católico en el mundo, en mi comunidad, en mi familia? Signo de contradicción no significa ser una persona que le guste llevar la contraria y crear brollo donde no hay, sino significa mantenerse fiel a la acción profética que Jesús nos revela y que se hace palabra encarnada, se hace evangelio vivo, se hace presencia de Dios dentro de lo que es el ser humano y la actuación del hombre. Y por eso significa automáticamente fidelidad a la palabra, pero también oposición a la mentira, la que no es la verdadera palabra, porque es la palabra del mentiroso que busca de engañarnos y sobre todo alejarnos del amor de Dios y de la plenitud del amor de Dios, que es la ley llevada a su máxima consecuencia: el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dando la vida por sus amigos. Nosotros entonces necesitamos revisarnos. ¿Soy signo de contradicción o soy signo de conformismo? ¿Qué es lo que hago yo de mi testimonio? Yo me reduzco a vivir ganándome la vida, me reduzco a vivir llevándola más o menos como testimonio del Señor, pero no me comprometo, no busco de arriesgar nada. Es decir, ¿puedo yo ser cristiano sin arriesgar el pellejo? ¿O significa ser cristiano dándolo todo por el Señor? Pero evidentemente junto a la audacia de la fe viene la prudencia. Y la prudencia nos pide a nosotros actuar a tiempo y destiempo, callar o silenciar, pero estar siempre motivado en una auténtica fidelidad a la palabra. Una palabra que me da a mí la autenticidad de ella misma, que me hace vivir y actuar y ser conforme a lo que el Señor vino a hacer y hacer con nosotros, y así ayudarnos a ser auténticos y verdaderos hijos de Dios. Juan, como precursor, no podía quedar atrás del misterio de la redención. Él anuncia al Redentor y al mismo tiempo participa con su martirio del mismo martirio de Cristo, porque a causa de la verdad es que Él muere, porque Cristo es la verdad. Yo soy la verdad, la vida y el camino. El Señor ha venido entonces a enseñarnos a todos a mantenernos coherentes en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra manera de ser. Y siempre preguntarnos, ¿soy signo de contradicción en nombre de Cristo o soy signo de conformismo? ¿Me conformo con todo y no hago nada más de lo que pudiera hacer y que no me atrevo a hacer porque eso me crearía problemas y dificultades? Amar,
queridos hermanos, es un compromiso sin fronteras, sin límites, sin obstáculos. Y allí donde tenemos que aprender del testimonio de Juan, que sigue la huella de Cristo nuestro Señor. Amén.